se hace necesario evidenciar y ver los resultados de la restauración sobrenatural del reino inconmovible. Y es que vamos a ver que hay un resultado, porque si hay algo importante, también hay una evidencia, pero ahora vamos a ver el resultado de lo evidente. Y vamos a ver aspectos importantes de ese resultado de la restauración sobrenatural del reino inconmovible. Y lo primero que vamos a ver es el privilegio de ser arrebatados. Diga, yo voy a ver el resultado, porque yo voy a ser arrebatado. Diga, yo no soy de los que me voy a quedar para la tribulación y la gran tribulación. Aunque usted no lo entienda, diga, yo no me quedo. No, yo me voy. Diga, yo quiero ver resultados. Por eso sobrenaturalmente esta iglesia tiene que ver el resultado y tiene que entenderlo. Tenemos que caminar con el entendimiento de la revelación de la palabra de Dios. Siempre nos pasa, bueno, nos volvemos locos. Yo me vuelvo loco con la presencia de Dios, me vuelvo loca cuando Él me empieza a hablar y tú entiendes lo que Dios está hablando y lo que estamos viviendo. Y tú dices, wow, Dios mío, tengo que ser entendido de lo que Dios está hablando y comernos todo lo que Él está diciendo, porque es real lo que Él habla, porque su palabra es real para este tiempo, para tu vida, para mi vida, para el entendido, para Emanuel Capítulos Naciones, para los que dicen, me como la palabra, la entiendo, la camino, la vivo. Y sé, Señor, que así, Padre eterno, como vi los aspectos importantes y vi la evidencia, veré los resultados en mi vida. Eso es lo que hay que trabajar. Privilegio de ser arrebatados. Primera de Corintios 15 del 51 al 53 dice el Señor: y aquí os digo un misterio. ¿Los digo qué? Un misterio. No todos ¿qué? Dormiremos, pero todos seremos ¿cómo? Transformados. ¿En un qué? En un momento. ¿En un qué? ¿Cómo, iglesia? ¿En un qué? ¿En un qué? En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. ¿A la final de qué? ¿A la final de qué? De la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿cómo? Transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y poder en su sangre? Y primera de Tesalonicenses capítulo 4, Padre, bendigo tu palabra, versículo 14 al 17 dice: porque si creemos que Jesús ¿qué? Murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a quienes, a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, reinando al Padre, heredando al Padre, heredando al Hijo. Esa tiene que ser tu necesidad, tu pasión, tu anhelo, iglesia. Ese es un privilegio, ser arrebatado. Óigame bien, no ser salvado, ser arrebatado. Diga, yo necesito ser arrebatado, yo necesito gozar de ese privilegio. Es un privilegio, diga, es un privilegio. ¿Y qué es un privilegio? Primero, ¿qué es un resultado? Un resultado es un efecto o cosa que resulta de cierta acción, operación, proceso o suceso. Luego entonces el resultado de la restauración del reino inconmovible, pues si usted está caminando en que su vida sea restaurada, el reino inconmovible, iglesia,
Si estamos caminando en eso, mire, si estamos caminando en eso durante esta semana, usted se va dando cuenta que el Señor le va a mostrar por dónde el enemigo está atacando. Porque está viniendo la restauración. Toda esta semana es un proceso en el que Dios te manda a decir si Él está restaurando el reino inconmovible. ¿En quién? En la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Es usted y yo quienes estamos recibiendo la palabra. Entonces, ¿sabe qué va a pasar? Que va a venir también un resultado. Cuando usted está diciendo, yo estoy viendo la evidencia. Yo estoy viendo que ese aspecto importante del reino inconmovible en mi vida, entonces usted empieza a vivir conforme a esa palabra y usted empieza a darse cuenta. Durante cada día, cada mañana, cada tarde, usted tiene que tener eso dentro de su ser. Que si el reino de Dios inconmovible empieza a ser restaurado en su vida, usted va a ver un resultado. Pero usted y yo tenemos que trabajar en eso, iglesia. Estamos trabajando en ello. ¿Quién dice amén por eso? Y por eso es un privilegio. ¿Qué es un privilegio? Es una ventaja especial o una extensión de una obligación que disfruta alguien por la concepción de un superior o por su propia capacidad o circunstancia. Es decir, un privilegio es una ventaja especial. Luego entonces hay una ventaja especial para ¿quiénes? Para los que restituyen en su vida el reino inconmovible. Entonces, cuando yo entiendo eso, es que es tan lindo entender. Cuando yo entiendo eso, la iglesia tiene el privilegio de no pasar la gran tribulación en la tierra. El mismo Dios nos va a trasladar a un reino celestial. Pasaremos de un estado de mortalidad a un estado de inmortalidad en un momento. Abrir y cerrar los ojos. Y los que fallecieron y caminaron con Cristo resucitarán primero. Hay una promesa para ellos. Nosotros los precedemos a ellos porque ellos murieron primero y amaron a Dios y caminaron con Dios, hicieron la obra. Y el Señor es tan solemne. Yo veo, el Señor es tan elegante. El Señor es tan justo. Entonces Él baja y los resucita y luego no alcanza a pisar la tierra, da la orden. Y luego los que estaremos, entonces subiremos con ellos. Ellos resucitan primero y los amadores de la verdad que están todavía de pie en la tierra serán arrebatados. Los que amamos esa verdad serán raptados y trasladados de esta tierra a una patria celestial y vamos a que diga a heredar. Somos los que empezamos a tomar el derecho a la herencia del Padre, a la herencia del Hijo. Le decimos arrebatamiento porque el mundo sufrirá una pérdida. El mundo va a sufrir una pérdida. ¿Cuándo? Cuando la iglesia parta. El mundo se va. ¿Sabe por qué no le ha pasado nada más al mundo por causa de Siuchi y por causa mía? Porque la iglesia somos la bendición para este mundo, porque el príncipe de este mundo, su objetivo es acabar con el mismo mundo. Vamos a entrar a cosas sobrenaturales que nos van a permitir entender qué es eso de la tribulación, de la gran tribulación y por qué el Señor en este tiempo ya te está mandando a ti y a mí a decir, ojo con ir a perder el privilegio. ¿Se ha entendido de los privilegios? Porque arrebatamiento es un privilegio. Porque el mundo va a sufrir ¿qué? Una pérdida. Los santos hombres y mujeres que Dios, que interceden a diario, que oran por los pueblos, que oran por las naciones, que oran por los gobernantes, que oran por los niños, que oran por la familia. Eso ya no va a estar más. Entonces cuando algo se arrebata hay una pérdida. Cuando algo se te quita algo, cuando se te quita algo tiene una pérdida. El mundo va a tener una pérdida. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser arrebatada. Porque los que anuncian la paz, los que trabajan, ¿tú sabes qué pasa cuando el reino inconmovible en una persona que es liberada? Le viene la paz y la tranquilidad, y cuando ya no haya quien la libere porque el Espíritu Santo se ha llevado a la iglesia. ¿Cómo va a estar la iglesia en pérdida? ¿Quién va a libertar gente? Si el Espíritu ya se ha ido con la iglesia, ya no hay quien opere, entonces va a haber una pérdida.
Y esto cuando una iglesia entendida, cuando una iglesia como Emmanuel está entendiendo lo que Dios está hablando, está caminando en ello, dice: Dios mío, yo tengo que restaurar en mi vida totalmente ese reino inconmovible, porque el mundo va a sufrir pérdida. El encuentro con el Señor será en el aire y no en la tierra. O sea que no podemos confundir el arrebatamiento con la segunda venida. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida. Por lo que sí podemos decir es que empiezan los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, que muchos aún conocedores de la palabra de Dios necesitamos evitar. Si usted no decide evitar en su vida quedarse para la tribulación y la gran tribulación, es que usted sigue caminando desentonado. Ahora lo vamos a ver. Y por eso lo primero que tenemos que aprender a ser entendidos y saber es que Dios nos ha llamado a ser buenos administradores de la gracia. Para ver los resultados del reino inconmovible tenemos que aprender a gozar. Para poder gozar de ese privilegio de ser arrebatados, tenemos que ser buenos administradores de la gracia. Diga: se hace necesario que yo sea entendido y buen administrador. Dígalo con alegría, diga: debo ser buen administrador de la gracia. Porque cuando la gracia no es bien administrada, se convierte en una desgracia. Porque mejor no hubieras conocido el efecto y el poder de la gracia, que habiéndola conocido, no la administras bien. Por eso tenemos que ser buenos administradores de la gracia. ¿Quién quiere ser buen administrador de la gracia? Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 7. Quiero que entienda esta palabra en revelación. Esta palabra es para usted y para mi iglesia. Esta palabra es para este tiempo, para Emmanuel. Esta palabra es para que nosotros entendamos en lo que Dios nos viene trayendo y hacia dónde Dios nos va llevando. Efesios 4, versículo del 1 al 7 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis ¿qué? Llamados, con toda que humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces hay que ser ¿qué? Buenos administradores de la gracia. Primera de Pedro 4, del 17 al 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Debemos aprender a pasar por los juicios que Dios nos permite pasar para ser arrebatados. Usted y yo, mientras estemos en vida, para ser buenos administradores de la gracia, tenemos que permitirle al Señor y recibir de parte de Dios en vida los procesos para lograr ser arrebatados. Esos juicios que nos habla la palabra es para permitirnos lograr ser arrebatados, ya que estos son para purificarnos del pecado no confesado. El ser buenos administradores de la gracia trae como resultado de que nosotros podamos gozar del beneficio del arrebatamiento. Ahora, usted y yo tenemos que aprender a administrar la gracia. Porque si usted no aprende a administrar la gracia, se le puede convertir en una desgracia. Luego entonces dígale al Señor: Padre mío, yo quiero aceptar aún
el juicio, el proceso que tú en vida me puedas trabajar en mí para que yo logre poner mis pecados en la cruz, aún los ocultos. Porque Dios necesita purificarnos del pecado, porque la sangre y la carne no heredan. Y aún hay pecado, dice el Señor, no confesado por ignorancia, la cual nos hacemos, sabiendo lo que Dios está mandando hacer, no lo hacemos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma como un pecado. Iglesia, y sabemos que es lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. Entonces Dios tiene que ir trabajando en el trato con el Hijo de Dios para irnos purificando. Hay que purificarnos de la mentira, del engaño. Cuando te está costando poco descifrar y desmantelar las obras de la carne en nuestra vida, es que Dios está produciendo en todas las áreas de la vida la consecuencia de los malos hábitos. ¿Quieren el arrebatamiento? Hay que dejarse enjuiciar. ¿De quién? De la palabra. Otro no te condena, la palabra misma. Te miras al espejo con la cara descubierta. Otro no te juzga, cada uno es juzgado por la misma palabra. Porque la palabra prueba. Y tú te miras al espejo. Y yo me miro al espejo y me confronto con la palabra, con la verdad de la palabra. Entonces el juicio es parte de lo que Dios quiere y está trabajando durante todo este resto de tiempo. Ojo, póngale cuidado. ¿Por qué Dios nos estará diciendo, oiga, renuévense? ¿A quién le está diciendo? Usted y a mí. Póngale cuidado. Dios le está diciendo, renuévense. Renovémonos, nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque esa renovación viene como consecuencia de la edificación. Estamos siendo edificados. ¿Cómo estamos trabajando en nuestra edificación? Estamos orando y empezamos con arrepentimiento y tirando los pecados y sanándonos espiritualmente. Pero luego Dios, ¿qué nos dijo? Ojo, tenemos que convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad. Tuvimos una semana reconociendo la grandeza de Dios. Pero esta semana usted tiene que ponerle cuidado, porque usted no puede repetir como loro la declaración y no entender hacia dónde va. Usted tiene que ir hacia dónde, diga, hacia la renovación. Por eso está siendo edificado con la declaración de la palabra. ¿Y qué estamos declarando esta semana? ¿Qué estamos declarando? A ver, ¿quién le está poniendo cuidado? Estamos en un combate esta semana. Estamos combatiendo tentaciones. Entonces usted ese día que declaró la palabra y declaró cómo combate las tentaciones, dice: tentación, tú a mí no me vas a venir a ganar, porque ni la carne, ni el diablo, ni el mundo, ¿qué pueden tentarte? Porque en todo podemos ser tentados, pero el problema es caer en la tentación. Y combatimos, ¿verdad? ¿Quiénes combatieron? Declararon combatiendo. Y estamos combatiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás declarando, estás siendo edificado. Por eso tienes que declarar ¿con qué? Con entendimiento, y enfocarte en el tiempo y en el modo tiempo y ocasión de lo que Dios, Emmanuel, en pleno te está hablando. ¿Por qué? Porque nos está llevando a que entendamos cuál va a ser el resultado de un reino inconmovible. Si tú te pones a enlazar toda la palabra, si enlazas la palabra del miércoles, del domingo, si enlazas las declaraciones, si enlazas lo que estamos estudiando en los grupos, si te enlazas, ¿sabes para dónde vas? Usted debe determinarse, decir: yo tengo que ser renovado. Por eso esta semana voy a combatir. No sé la otra semana, Dios que me permita declarar, pero voy a estar declarando convencido y convencida de lo que Dios está haciendo, edificándote. Porque el 1 de diciembre usted y yo tenemos que decir: estamos siendo renovados. Tú tienes que decir: mi vida es renovada. Mis viejos hábitos están ¿cómo? Desechados. Si tú estás trabajando en que el reino inconmovible de Dios venga a tu vida, vas a tener un resultado. Entonces yo ya sé cuál va a ser el resultado. Si estudio en un examen, me va a ir bien. Pero si yo no estudio en un examen, no me va a ir bien.
Por más de que el Espíritu Santo me va a iluminar, hay que estudiar. Lo mismo es. Si Dios nos está diciendo, el resultado es el arrebatamiento, el privilegio, es que el arrebatamiento es un privilegio. 2b, buenos apreciadores de la transfiguración. Y esto sí que me volteaba la cabeza. Si somos buenos administradores de la gracia, escúchelo, tenemos que ser buenos apreciadores de la transfiguración. Vamos a leer la palabra. ¿Qué le gusta y quién come palabra? Me gusta la palabra. Lucas 9, versículo 28 al 43. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió ¿a dónde? ¿A qué? Subió al monte a modelar. Subió al monte a conversar. Jesús era de oración. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo como y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran ¿quiénes? Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir ¿dónde? Y Pedro y los que estaban con él estaban ¿cómo? Más permaneciendo despiertos. ¿Vieron qué? ¿Vieron qué? Y a los 2 varones que estaban con él, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, ¿cómo le dijo? Bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos ¿qué? Una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿No qué? Se enfocado Pedro. Mientras él decía esto, vino una nube que los ¿qué? Y tuvieron ¿qué? Temor al entrar en la nube. Y vino una voz donde la nube que decía, este es mi hijo amado. A él. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos ¿qué? Callaron. Y por aquellos días no dijeron ¿qué? Nada a nadie de lo que habían visto. Tremendo. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió ¿a qué? Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera. Y le rogué a tus discípulos que le echasen fuera. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús ¿qué? Reprendió al espíritu inmundo. Y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Y todos qué? ¿De qué? 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 Hay grandeza de Dios cuando hay liberación, iglesia. Una iglesia que libera hombres y mujeres. Ve la grandeza de Dios. Por eso usted tiene que ver la grandeza de Dios. Porque trabajamos con un objetivo. Ver vidas restauradas y renovadas. Pero como Emmanuel, están los entendidos. Como reyes y sacerdotes debemos tener presente, diga, Dios mío, ábreme el entendimiento. Ábreme el entendimiento. Como reyes en Emmanuel debemos tener presente 2 cosas.
Estando caminando con Jesús en su ministerio, con los primeros que debían ser sus discípulos, Él tenía total orden y visión de lo que quería que hicieran y observaran sus discípulos, que luego serían los apóstoles y que debían de venir. Por eso en el inicio de la revelación del reino y la evidencia y el resultado del mismo, es decir, Jesús es un Jesús que viene de un orden de diseño divino, ¿quién lo entiende? Pero es un Jesús que aún estando en la tierra tenía un diseño de orden. Un diseño, diga diseño de orden. El diseño de orden lo estableció ¿sobre quién? Sobre sus discípulos, con la plena certeza de que esos discípulos serían sus primeros apóstoles. Y que esos apóstoles serían los que conllevarían a extender que la visión que vino del cielo. Y que Jesús caminando en la visión dio cumplimiento, pero que los tenía que preparar para que cuando Él partiera, la visión que venía del cielo siguiera corriendo. Porque la visión tiene que seguir corriendo. La visión tiene que correr. La visión tiene que correr. La visión, capítulo Naciones, tiene que correr. La visión, una visión que no corra, es que es una visión estancada. Por eso la visión tiene que correr. Por eso usted tiene que meterse en la visión. Cuando alguien se mete en la visión, corre con la visión. Necesitamos dos aspectos. El primero, apreciar el ser escogidos para la transfiguración. Mire esto, Jesús llevó a Pedro. ¿A quién más? A Santiago. ¿Y a quién más? A Juan. Acuérdate, Juan era el que le metía en el pecho. Ay, mi Jesús, ay, Jesús. Pedro era el sanguinario. Cortó la oreja. El carnal ahí, el emotivo. Y Santiaguito. Estos fueron los escogidos en la transfiguración. Preguntado, ¿dónde estaban los 9? Él les había dicho, vean ustedes 9, vengan ustedes. Son 12. Ustedes 9, ya les enseñé a echar fuera a Chucky, ¿no? Sí, señor, sí, maestro. En tu nombre vamos a reprender. Muy bien, ya saben, ¿no? Juiciositos, van de 2 en 2, anden ordenaditos. No se van a poner en medio de la caminata a ir a decir, a llegar, y si no les dan agua y no quieren oírlo, sacúdanse los pies y ahí no echen Chucky fuera. Pero donde los quieran escuchar, hagan lo que yo ya les enseñé a hacer. Sí, señor. Amén, maestro. ¿Tenían instrucciones o no? Amén. ¿Estaban moviéndose bajo qué? Bajo la visión. Pero el Señor les dijo, vayan ustedes. Sí, Señor, nos vamos, muy juiciosos. Hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Y los otros 3 les dijo, venga, Pedro. Ay, mi Señor, ¿para dónde vamos? ¿Cómo fue que? Sí, venga conmigo, Pedro. Venga Santiago. Y venga Juan. Y Pedro, Santiago y Juan, Él les dijo, vengan, vamos a orar al monte. Sí, Señor, pero como eran tan perezosos. Pero cuando estaban y se quedaron dormidos, dice la palabra del Señor, que el Señor orando se fue transfigurando y le aparecieron el profeta Elías y el patriarca Moisés, ley y profeta, y la gracia en medio, y en medio de una nube, pura gloria, el profeta, la ley y la gracia, la manifestación del gobierno, autoridad y dominio de Dios. Cuando alguien entiende eso, eso es reino. Y cuando ellos estaban ahí para verlo, estaban dormidos, ¿no? De pronto fue tan resplandeciente, una nube tan resplandeciente, que ellos despertaron. ¿Cómo se despertaron? Atontados, sonsos. Y cuando se encuentran con una transfiguración, no entendieron. 2 fueron prudentes, pero el otro dijo, ¡wow! ¡Uy, Señor! Dice Pedro, una bendición. ¡Señor, wow!
hagamos una ramada. ¡Ay, qué prudente! No entendía. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre de Cristo. Estamos atando y ligando en el nombre de Jesús todo espíritu contrario, todo lo que quiera robarse la revelación de la palabra en Emmanuel, Padre mío. Todo lo que le robe, Dios del cielo, el poder de la transfiguración, de lo glorioso, de lo majestuoso, de lo divino, Dios, Padre celestial, del gobierno celestial, Padre eterno. Hoy declaramos inoperante en el nombre de Jesús todo lo que quiera robar, Emmanuel, de lo que Dios ha entregado. No te dejes robar, iglesia. Porque tienes que apreciar ser escogido para la transfiguración. Pero ellos no entendieron la visión. Ellos no la entendieron. Porque no entendieron que no alcanzaron a oír la voz del Padre. Pero ellos, en ese primer aspecto, usted y yo debemos apreciar el ser escogidos para la transfiguración. Y cuando uno aprecia ser escogido para la transfiguración, entiende el diseño del cielo y la visión hacia dónde vamos, iglesia. Hacia dónde vamos. Tienes que estar enrutado hacia dónde vamos, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Piensa hacia dónde Dios nos está llevando. Revisa, capacítate, pregunta, interroga. Pero ¿qué pasa? Pero permite que la transfiguración sea evidente en nuestra vida. No venimos a la iglesia por venir. No vienes por escuchar un mensaje y lo recibes y te olvidas de él. No pasa nada. Tú sabes, muchos se pueden evitar si hubieran caminado esta semana. Si caminamos en esta semana con lo que Dios va hablando y haces lo que Dios te manda hacer, a decir, no habrá algo que Dios no revele sin antes revelárselo a los profetas. Y Dios te trae la palabra, pero no revisa la palabra. No te sigues comiendo la palabra. No sigues entendiendo por qué Dios nos estará hablando esto. Porque ha sido escogido para la transfiguración. ¿Hacia dónde nos lleva Dios? Hay que digerir la revelación del tiempo y la ocasión de lo que Dios nos está hablando. Digiérelo. No te lo tragues entero, digiérelo. Digo, wow, yo estoy entendiendo, Dios mío, Dios se me está revelando. Se me está revelando el reino inconmovible. Que se te revele el reino. Profundiza. Dice, Señor, esto tiene que ser arrancado de mí. Tengo que quitar todo hábito que me impida el ser arrebatado. Ya luego no digas que no recibiste la palabra, pero si la has recibido y la dejas pasar por alto, es cuando no cambia la conducta. Segundo, ¿quién quiere el arrebatamiento? Apreciar, inquietarnos al no ser escogidos en la transfiguración. Entonces, ¿cómo así? Si yo no estoy entendiendo el que Dios me haya llamado para yo transfigurarme y revelarme lo que Dios quiere hacer, entonces tenemos que apreciar, inquietarnos al no ser escogidos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido, aunque no nos haya llamado a la transfiguración, pero el solo hecho de estar ahí, para algo te ha escogido. Y tienes que apreciar que aunque no te haya escogido, aunque todavía no tengas tan clara la visión, tienes que apreciar, inquietarnos al no ser escogidos en la transfiguración. ¿Por qué? Es decir, Jesús dejó por fuera 9 de llevarlos a la transfiguración. Y aún estando por fuera, olvidaron el caminar con Jesús. Y rápidamente sus emociones les privaban de la fe de lo que le habían encomendado, lo cual lo llevó a que no siguieran reprendiendo como Él les había mandado. Entonces mire esto. A los 9 les dijo, quédense haciendo lo que les mandó hacer. ¿Qué hicieron? Todo lo contrario. ¿Qué perdieron? La fe.
¿Por qué? Ay, no, es que como Jesús se fue con Juan, con Jacobo y con Pedro, y a nosotros nos ha mandado por acá, vea, ¿qué tal? Puede que Dios no te lleve a la liberación, pero tú tienes que estar ahí. Porque es una sola visión. Y cuando alguien se liberta en la visión y forma parte del cuerpo, es parte del cuerpo tuyo. Porque no estamos interesados que una parte del cuerpo esté afectada. Luego entonces, si no te metieron en la visión, no hay que perder la fe. No puedes perder la fe. Por eso es que hay que controlar las emociones. Pues hay que dejar de ser emotivos y ser entendidos. ¿Por qué? Porque la visión es una sola. No son dos visiones, eso sería un fenómeno. Es visión. Porque dos visiones se llama división. Tú tienes tu visión y yo tengo la mía. No, son una visión. La visión de gobierno, la visión de autoridad. ¿La visión de qué? La visión de la gracia. Donde hay gracia, donde hay libertad. Mínimo, ¿cuántos se quedarían rajando porque Jesús se había ido con Pedro, con Jacobo y con Santiago? Esa rajadera les hizo perder la fe. Claro, fíjense, la rajadera les hizo perder la fe. No pudieron echar fuera el Chucky, les quedó grande. Y el Señor, como les dijo, ay, Dios mío, oh generación incrédula y perversa. ¿A quiénes les está hablando? Ay, les está hablando a la gran multitud. No, a sus discípulos. Porque eran perversos, porque debiendo estar haciendo lo que tenían que hacer, no lo hicieron. Se desenfocaron, perdieron el norte. Y no hicieron para lo que Dios los estaba preparando. La grandeza de Dios se evidencia con la libertad de su pueblo. Y ellos habían sido escogidos para ser entrenados. Una persona libre se le arregla la salud. Una persona libre se le arregla la economía. Una persona libre se le arregla el hogar. Una persona libre se le arregla todo. ¿Qué es lo que necesita el mundo y la iglesia de Cristo? La liberación, es el pan de los hijos. Y el que les dijo, perversos, incrédulos, ¿hasta cuándo tengo que estar con usted? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Qué les tenía que soportar? El güere. ¿Qué les tenía que soportar? Ay, porque se fue con Pedro, con Jacobo. ¿Y qué hizo? Trajo acá al niño porque Dios tiene misericordia. Misericordia de los que están endemoniados. Dios tiene misericordia. Y la misma misericordia de Dios es la que tenemos que tener nosotros como iglesia. Cuerpo sacerdotal, misericordia. Amando lo que Dios quiere amar. Esa es la visión, eso es lo que Dios nos ha invocado. Gobierno, poder y autoridad. Gracia sobre gracia. Resplendor de la grandeza y del dominio de Dios. Eran los dos testigos, Elías y Moisés, los testigos. El cielo mandó testigos que lo oyeran a él. Uy, tremendo. Y así los otros dormidos. Tengo que darle mucho dolor de cabeza a Jesús. La falta de revelación de la visión. ¿Qué debemos tener presente, iglesia? Sea que nos vamos o sea que nos quedemos, tenemos que estar en el mismo sentir. Y por eso Dios nos ha venido preparando para el nuevo reto, para nosotros como visión.
que nos viene trayendo como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Aquí no improvisamos, de aumento en aumento. Cuando Dios dijo, ya pueden ir a liberar 60, ha respaldado con 75, pero ¿ya lo hemos hecho? No, tenemos que estar preparándonos para eso. ¿Quiénes? A los que van a ir. Como yo no voy a servir, ¿será que Dios va a usar a esa? ¿Y a mí por qué no me convocaron? Ay, yo soy parte de los 9. Pero en vez de quedarme orando, me quedo diciendo, no estoy en la lista. Estás en la lista. Todo Emanuel en pleno tiene que ser. Emanuel capítulo Naciones. El lunes le decía Emanuel capítulo Naciones. Tienen que estar en la liberación ustedes. Usted Emanuel Miami, usted Bogotá, tienen que estar en el mismo espíritu, orando, respaldando la oración. ¿Por qué? Porque lo glorioso de Dios necesita la intervención y que todos se muevan a una sola voz. A una sola voz, en un mismo espíritu, un mismo bautismo. 2, privilegio de estar en el tribunal de Cristo. ¿Qué privilegio es? Es el resultado del reino inconmovible de su restauración. ¿Cuál fue el primer resultado? El arrebatamiento. El segundo resultado, otro privilegio, estar en el tribunal de Cristo. Apocalipsis 11 del 16 al 19. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos ¿qué? Gracias, Señor Dios, el que eres y el que eras y el que ha de ¿qué? Porque has tomado tu gran ¿qué? Y has ¿qué? Y has ¿qué? Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar y de dar ¿qué? ¿Los qué? Ay, Dios mío. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. ¿A quiénes más? Y a los que temen ¿qué? A los pequeños y a quiénes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ay, santo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Bendito sea el Señor. ¿Y hubo qué? ¿Y hubo qué? ¿Qué más hubo? ¿Qué más hubo? ¿Y qué más hubo? Grande y granizo. Dios mío. Se parten, se abren los cielos. Dios te abre los cielos. Ay, ve. Está como tronando. Dios está abriendo los cielos. Métete en la visión. O sea, decídete. Decídete meterte. Dios mío. Poderoso es Dios. Segunda, y poder en la sangre, que es poderoso. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A ver, este tribunal no es para condenación, sino para obtener galardones. Pero hay galardones que yo voy a obtener por haber hecho las cosas bien, o puedo ir ante el tribunal de Cristo por poder haber sido arrebatado, pero no tener galardones porque no hemos hecho las cosas bien. Luego entonces el privilegio del galardón viene también como consecuencia de ser un resultado del reino inconmovible. O sea, hay que trabajar en que el reino venga a nuestras vidas, iglesia. ¿Y qué vamos a ver con ese privilegio de estar en ese tribunal de Cristo recibiendo galardones? Primero, la iglesia compartirá la mesa del Señor. Eso es un privilegio. Esto es un privilegio.
La iglesia compartirá la mesa del Señor. Mateo 22, del 1 al 3. Respondió Jesús y le volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no se la pillaron. Mas estos estaban de ese. Póngale cuidado, esto está. La iglesia compartirá la mesa del Señor. Marcos 13:35. Velad. Pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o al canto del gallo, o a la mañana. Dios va a venir. Y está pronto su venida. Y por eso el Señor está diciendo: oiga, Emanuel, escucha, Emanuel, abre los sentidos espirituales, métete en lo sobrenatural, entiende que te estoy hablando, entiende que te estoy preparando, entiende que te estoy trayendo. Ay, Dios mío. Velen. Porque no sabemos en qué momento será. No te puedes perder el privilegio de que en el tribunal de Cristo no recibas lo que tienes que recibir, las coronas, porque no hiciste las cosas bien. Escúchame, porque si estás en el tribunal fue porque fuiste arrebatado. O sea que la primera parte puede que la hayas hecho y alcanzaste a ser subido. Pero usted y yo queremos compartir la mesa del Señor. Las bodas del Cordero. Isaías 65, del 1 al 3. Fui buscando por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por el camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incenso sobre ladrillos. Dios hizo la invitación para que los hombres entraran a su reino. Compara la invitación con un banquete de bodas. De acuerdo a la tradición del Medio Oriente, la invitación, la celebración del banquete. Te anuncio que te voy a invitar a una fiesta. ¿Cuándo será la boda? No sabemos, pero estás invitado. ¿Cómo tenía que estar esa persona? Preparada para cuando le llegara la invitación. Esa era la tradición. Por eso Dios hizo la comparación con la parábola. Le dijo: mira, así como la gente espera, yo ya tengo el vestido bonito, ya tengo el vestido, ya tengo los zapatos, estoy listo para que me inviten a la boda. ¿Cuándo será la gran boda del año? Pero no se sabe el día ni la hora. Pero ellos estaban en la tradición esperando con ansias. Así es el reino. Hay que estar anhelando ese arrebatamiento. Hay que estar anhelando el estar en esas bodas del Cordero. Si tú no vives anhelando, no te preocupas por recibir ese privilegio. La invitación está hecha, pero nadie sabía. Sin embargo, como ocurre, los invitados rechazan la invitación. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Entonces busque a los que quieran. Y si no quieren, desde el principio Dios ha estado invitando a los hombres a seguirle, ofreciéndoles la vida, sus bendiciones y participar de su gracia. Lamentablemente Israel rechazó su invitación para gozar de su infinita gracia, y como Israel, aún la iglesia se da por desentendida de las bodas. La gente está muy preocupada por tener un evangelio aquí, y la eternidad la podemos vivir aquí para luego empatar. Porque Dios nos tiene que permitir ir viviendo aquí como si fuéramos eternos. Por eso Él nos dio una palabra que se llama la eternidad en la actualidad.
Mejor dicho, el que no... Mejor dicho, yo la tengo clara que hay que prepararse. Iglesia, prepárate. Prepárate porque la venida del Señor está cerca. Dios lo está anunciando. Dios los está preparando. Y usted no puede andar. Y dentro de esos galardones está el inicio de la gran fiesta espiritual. Apocalipsis 7, del 9 al 17. Después de esto miré, y aquí una gran, la cual nadie podía, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas como, y con palmas ¿dónde? Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está ¿dónde? ¿Y a quién más? Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. ¿Por qué? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido. ¿De dónde? Por los que dicen que la iglesia va a estar en la gran tribulación. ¡Mentiras! Habrán parte de los que ¿qué? De los que no decidieron limpiar sus vestiduras, que aunque se salven, bueno, es que usted lo va a entender, no se siga perdiendo la palabra, porque esto está sencillito, pero para entendidos, para gente que quiera caminar en lo que Dios está hablando, caminar en lo que Dios está hablando. Y yo les dije: miren, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado ¿qué? Estos son los que han salido ¿de dónde? ¿Y han lavado qué? Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le servían cada mes. Eternidad en la actualidad. Y le servían cuando puedo. Y le servían, no, de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Wow. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que es el evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, no dice únicamente, sino primeramente. Y también ¿a quién? Al griego. Romanos 2 del 9 al 10 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío. Y también ¿a quién? Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Los primeros iban a disfrutar de la fiesta. Los primeros que la iban a disfrutar eran los judíos y los griegos, primeramente, pero no los únicos. No los únicos. Había reservado Dios para quienes, para usted y para mí, para los gentiles, porque no sos judío, sos ¿qué? Gentil, somos ¿qué? La iglesia de Jesucristo. Primero los judíos, allá ellos, si no se arrepienten y reconocen a Jesús, pero la iglesia del Señor, por eso nosotros andamos de fiesta en fiesta, porque nosotros vivimos eternidad en la actualidad. Lo que hace que la gloria de Dios se evidencie, ¿sabe qué es? El trabajo de la liberación. Trabajar en liberar las almas.
No el espectáculo, no, el trabajo. Traiga a la gente a que vea la gloria. Si se encuentra el cojo, el que no quiera venir y que no tengo ropa, suba al cojo para que vea la gloria. Para que vean este lugar testificando que el Dios que servimos es un Dios que en ese tiempo sigue liberando en tu casa, sigue trabajando. Dios está respaldando la palabra, Dios está respaldando la liberación. Porque hay una compañía que está ¿qué? Preparada para la guerra. Pero preparada ¿para qué? Para que ese reino inconmovible sea como, sea visible y veamos resultados. Vale la pena servir al Señor, vale la pena liberar alma, vale la pena hacer lo que Dios está mandando a hacer, vale la pena que los que nos vamos, los otros se tienen que quedar armando la fiesta. Tienen que decir uno, yo voy a barrer, yo voy a hacer esto. Ah, no, como no me llevaron, yo no voy a hacer flores. Todo esto es un trabajo de equipo, nacional e internacional. Y así vas a ser arrebatado. Y así vamos a pertenecer a cuando participemos del tribunal. Vamos a tener un galardón. Yo quiero los galardones. Yo quiero que mi corona tenga ¿qué? Diamantes. ¿Te acuerdas de ese Chucky que sacaba 10 veces la lengua? Aquí te pongo uno por ese. ¿Te acuerdas de ese Chucky que casi te arranca el dedo? Aquí tenés este otro. Que llevar las marcas. ¿Quién dice amén? Pues es trabajando, iglesia, no es modelando.